Hola, buenas noches. ¿Me podrían indicar si todo bien, si se mira la pantalla compartida y si escuchan también? Va, muy bien, de acuerdo. Entonces, sean bienvenidos al webinar de Workspaces y WSL que se está impartiendo por parte de la comunidad estudiantil de Ingeniería Informática, como ya sabrán. El webinar de hoy va a ser bastante conciso, bastante corto. Vamos a ir directo al grano para ver la mayor cantidad de elementos posibles. Ahora, para empezar, un poquito de mi persona. Yo soy Walter Morales, soy el actual instructor remunerado de programación orientada a objetos de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, por si hay alguien externo de la universidad. También soy el actual representante del comité técnico. Y como les mencionaba, el webinar esto es gracias a la comunidad, entonces pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como SeiUca, y también por si no están en nuestro Slack, pueden encontrarnos también ahí. Veamos entonces ya un poquito más acerca del tema detallado. Lo que venimos a hablar aquí el día de ahora sería de los workspaces y WSL. Ahora, hay que entender eh, que workspace no es un término propio de la informática, es decir, que el workspace no es algo que existe solamente para personas que se dedican a desarrollar o a cualquier ámbito que tiene que ver con nuestra carrera, sino que el workspace es una zona dedicada específicamente para ámbitos de trabajo. Esto puede ser virtual o puede ser ya algún lugar físico. Por ejemplo, puede ser alguna oficina que se esté rentando o una oficina propia de un negocio. Y un workspace también hay que tener en cuenta que es algo personalizable. Es decir, que no vamos a tener no vamos a estar atados a algo tan fijo y tan estándar, sino que esto se va a poder adaptar y va a ser también flexible a nuestras necesidades, ya sea las necesidades de la persona o si es un workspace compartido, es decir, un lugar de trabajo compartido, entonces a la necesidad de la entidad que lo está rentando o que lo está proporcionando. Y también tiene que tener una característica muy importante, es que debe ser aislado. Para que nuestro workspace trabaje bien, para que nosotros podamos trabajar bien en nuestro workspace, tenemos que tener un ambiente óptimo para el trabajo. Entonces tenemos que evitar cualquier tipo de distracciones, cualquier tipo de interrupciones que se puedan dar. Ahora, orientado esto a un espacio virtual, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta eh, varios ámbitos. Ahora, si hablamos del workspace virtual, eh, a lo que nos referimos nosotros es en nuestra computadora o en la computadora compartida, ya sea donde sea que vayamos a trabajar, tener siempre un espacio ordenado y de fácil acceso a todos nuestros archivos, nuestros proyectos, repositorios, eh, elementos de diseño, cualquier cosa a la cual nosotros necesitamos acceder. Por ejemplo, en una computadora nosotros podemos tener una carpeta dedicada para juegos, una carpeta dedicada para música y la carpeta dedicada ya para el flujo de trabajo. No se recomienda que las carpetas estén de manera desordenada o nuestros espacios de trabajo estén desordenados, porque esto nos hace a nosotros, primero, que sea más difícil memorizar a dónde tenemos cada cosa y que el flujo de trabajo también nos pueda distraer un poco más fácil. Por ejemplo, si yo en la carpeta de descargas, ahí tengo bastantes proyectos y en descargas también he tenido juegos, algunos archivos de imágenes, algunos archivos de música. Entonces puede ser que yo en lo que estoy buscando el archivo necesario para trabajar o el directorio necesario para trabajar, entonces entra en alguna distracción. Ahora, para poder ordenar un workspace virtual no hay un estándar, ¿verdad? No se maneja algo que vaya a ser exactamente igual para todos. Como decíamos anteriormente, esto es algo sumamente personalizable y flexible y algo que debería, o mejor dicho, debe adaptarse a sus necesidades. Vamos a ver más o menos acá. Yo tengo actualmente en mi computadora, en documentos,
tengo aquí un montón de cosas, pero lo importante es la carpeta de Workspaces. Aquí adentro yo tengo prácticamente todos los repositorios con los que trabajo. Y esa es la manera en la cual a mí me gusta y la manera con la cual yo me siento más cómodo para poder acceder a todos los elementos. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no solo basta con tener la carpeta de Workspace, o sea, ir a meter todo ahí de manera desordenada, entonces sería casi lo mismo que tenerlo en cualquier otro lugar. La finalidad de tenerlo en esta carpeta es que esa carpeta al menos sea la única ordenada que nosotros tengamos en toda nuestra computadora. Ya las demás no hay mayor problema. Ahora, siempre se busca una separación que sea conveniente para el usuario. Eh, en este caso, para ustedes, ¿verdad? Aquí tengo yo separada, por poner un ejemplo, tengo una carpeta dedicada para el SEI, una carpeta dedicada para Electron y después tengo una carpeta para materias, aquí para programación de dispositivos móviles, para programación orientada a objetos, lo que se preparo yo para instructoría, una carpeta para redes, una carpeta aquí para React y una carpeta aquí que se llama Vinku, que sería para mi trabajo. Entonces, ya en cada una yo tengo otras subcarpetas. Por ejemplo, en programación de dispositivos móviles, ahora aquí hay otras. Cada una de estas subcarpetas de la carpeta principal PDM podría verse como que es equivalente a un repositorio de Git y GitHub. Así es como yo manejo mi flujo de trabajo. Por ejemplo, aquí DataBD de Data Binding, Fragments, Laboratorio 1, Project, tal y tal. Cada una de estas es un repositorio. Si yo puedo ir a ver a la carpeta 6, tengo también un proyecto que se llama 6 Linktree, un proyecto que se llama 6 React Linktree y otro que se llama WSL. Es decir, cada una tiene una finalidad. Cuando yo necesito trabajar en algo específico, entonces siempre me voy a buscar según los ámbitos en los cuales yo he separado mis carpetas. Por ejemplo, yo necesito ir a preparar un material para una instructoría. Entonces aquí yo tengo mi carpeta de PO, que es la materia, y aquí puedo crear yo los elementos que necesito. Puedo crear ya sea repositorio o solamente un proyecto y después lo utilizo según sea conveniente. Si yo necesito trabajar en algo específico de React, entonces aquí en la carpeta de React puedo poner lo que sea que voy a necesitar. Por ejemplo, aquí tengo clase 01 y clase 02, que son dos clases que yo he impartido sobre React. Si necesito algo que tenga que ver con redes, puedo entrar aquí en la carpeta. Si necesito algo propiamente del trabajo, entro ya aquí. Entonces, el flujo con el cual yo estoy trabajando es el que a mí se me adapta mejor. Pero eso no significa que ustedes necesariamente van a tener ese flujo. Puede ser que alguien, en vez de separarlo por materias, separe sus cosas por lenguaje. Puede ser que se tenga C Sharp, Kotlin, Java, C++, y después que eso se subdivida en otros proyectos. Recuerden siempre, para poder organizar su workspace, tomar en cuenta, en primer lugar, sus necesidades, es decir, cómo me siento yo más cómodo trabajando, de qué manera puedo acceder yo más fácilmente a mi carpeta. E inclusive no es necesario que la carpeta workspace esté en documentos o que esté en algún directorio específico. Se puede tener en el disco local, en la raíz del disco local, se puede tener en el escritorio, se puede tener como la tengo yo en documentos y tener un acceso directo a un escritorio. Incluso el acceso directo se puede anclar a la barra de tareas para poder acceder ahí de una sola vez. Entonces ahí como ustedes prefieran. Ahora veamos un poquito la importancia que tiene el workspace. En primer lugar, y así indudablemente, es que mejora nuestra organización, la manera en la cual nosotros tenemos separados todos nuestros archivos y nuestros proyectos. También nos ordena un poco el flujo de trabajo, ya que hay ocasiones en las cuales los proyectos no dependen de una sola clasificación. Por ejemplo, si yo tuviera mis carpetas separadas en cuanto a proyectos backend y frontend, y yo necesito trabajar con los dos, necesito hacer cambios en ambos. Si yo ya los tengo separados según la organización que a mí me conviene más, entonces puedo acceder fácilmente a cada uno de ellos y extraer o modificar datos según a mí me convenga. Ayuda a la implementación de frameworks y herramientas adicionales. Además de tener este orden con el cual nosotros trabajamos, un workspace ordenado facilita
que los frameworks puedan implementarse de manera más eficiente. Si yo tuviera varios proyectos en una sola carpeta y quisiera implementar un framework que necesita una descarga sumamente pesada o que necesita algunas otras herramientas, por ejemplo, yo necesito un proyecto de Node. Ya sabemos que solo la instalación de los módulos de Node son sumamente pesados para estar haciéndolo en varios elementos. Entonces yo puedo designar o puedo idear una manera en la cual esta organización puedan compartir, se lo pueden poner entre sí, o si es algo que no se puede hacer, los puedo independizar también. Por ejemplo, un servidor backend de Node y un servidor backend en ASP.NET no comparten características, entonces lo ideal sería que yo no esté mezclando entre sí estos elementos en mi workspace. Sería mejor que yo los separe en ASP.NET y Node, o los puedo separar entre alguna otra característica que se me facilite a mí para utilizar. Y también que es modular, es sumamente modular utilizar un workspace ordenado, porque en dado caso, yo necesito migrar, por ejemplo, a mi computadora se le arruinó mi disco duro y necesito extraer esos elementos a mi nueva computadora o a mi nuevo disco duro. Entonces yo, sin ningún problema, puedo tomar la carpeta, la puedo copiar tal cual a una unidad de almacenamiento extraíble, o la puedo comprimir, cualquiera de las dos, y la copio al otro lugar. O si yo únicamente necesito copiar una parte del workspace en específico, también lo puedo hacer. Por ejemplo, yo todos los proyectos que tengo de Node quiero enviar a otro lugar. Entonces hago exactamente lo mismo. Tomo todos estos elementos, eh, hago un archivo .rar y lo copio al otro lugar en el cual yo voy a trabajar. Ahora, el workspace, además de tener un lugar en el cual se puede organizar mejor y que este directorio esté ordenado y todo eso, mencionábamos que tiene que ser personalizable. Es decir, que nosotros, además de tener todo esto, tendríamos que buscar una manera en la cual el flujo de trabajo sea óptimo con herramientas externas. Aquí es donde nosotros podemos ver y enlazar a WSL. WSL es Windows Subsystem for Linux. Ahora, esta es una herramienta bastante reciente y bastante rara, podría decirse, porque no se tiende a imaginar a Windows y Linux trabajando de la mano, pero es algo que ha sucedido. Y a grosso modo, WSL es un entorno de integración de aplicaciones de GNU Linux sobre Windows 10. Ahora, WSL permite tener múltiples distribuciones de Linux corriendo sobre una misma máquina de Windows. Ya vamos a ver un poquito más de la arquitectura para podernos hacer una mejor idea de cómo es que esto trabaja. Y una de las grandes ventajas, sino que es la mayor ventaja de tener WSL, es que implementa la API nativa de Linux. Es decir, que no hay una capa de virtualización como lo habría en una máquina virtual. La máquina virtual toma el sistema operativo host, crea su propio elemento y después se tienen ya las máquinas virtuales. Por ejemplo, yo puedo tener una máquina virtual de Ubuntu, Debian y una de OpenSUSE. Y no estaría compartiendo tantas cosas entre sí. Pero si yo tengo un WSL configurado en mi máquina y esto está implementando la API nativa de Linux, ya que la API es compartida entre estas distribuciones, puedo tenerlas instaladas ya cada una por separado. O sea, puedo tener cada instalación y corriendo sobre WSL. Veamos la arquitectura. De WSL está el WSL1, que es la primera versión, y la WSL2, y ya es un poquito más reciente, que viene con la actualización del 2020 de Windows 10, pero no vamos a hablar tanto, bueno, es más, no vamos a hablar de WSL2 porque por el momento hay algunas cosas que lo hacen inestable, y lo que nosotros queremos buscar ahorita para poder ver la utilidad que tiene con los workspaces es que sea lo más eficiente posible y lo más versátil posible. Entonces, estar trabajando con distintos fixes para distintas cosas que suceden no cabe dentro de estas características. La arquitectura en la cual trabaja WSL1
es que nosotros tenemos una capa de distribución, que sería la capa de Linux, y esta distribución la podemos instalar nosotros desde la Windows Store o a través de comandos de PowerShell, que puede ser Ubuntu, desde su versión 16 o 17 en adelante. Actualmente estamos en la versión 20.04. Podemos instalar otra distribución. No importa, no es en cuanto a... Bueno, la única limitante aquí podría ser más que nada en cuanto a capacidad, pero las instalaciones de estas distribuciones son sumamente livianas, ya que son prácticamente solo el core, el puro núcleo de la distribución. Ahora, esta distribución corre sobre la capa de WSL, es decir, que está corriendo la distribución de Linux sobre la API directa de Linux, y la API directa de Linux comparte el kernel de Windows. Es decir, que la API está corriendo, la API de Linux está corriendo sobre Windows, está corriendo sobre el sistema operativo directamente. Si lo comparamos con la arquitectura en la cual se trabaja con una máquina virtual, en la máquina virtual tenemos nosotros los componentes del hardware del dispositivo que cargan el sistema operativo host, que llámese Windows, Mac, Linux, cualquiera, y sobre esto estaríamos corriendo nosotros las aplicaciones del host y un hypervisor, que sería la capa de virtualización, y sobre la capa de virtualización estaríamos corriendo ya el sistema operativo guest. Llámese Ubuntu, podemos también estar corriendo otra máquina virtual de Windows sobre Windows, entre otros ejemplos. Y cada una de estas máquinas virtuales es un sistema operativo propio. No hay una comunicación directa en la cual se puedan compartir los elementos del kernel de la máquina virtual con el sistema operativo host. Es decir, que el sistema operativo del cliente y el host no se comunican directamente, sino que tienen la capa del hypervisor, que es el que hace la traducción entre ambos. Y esa traducción no tiende a ser tan eficiente, sino que es más del lado de lo complicado. Y ahora vemos un poquito más de cómo podemos trabajar con WSL. Y cómo podemos también activar WSL en nuestros dispositivos. Ahora, la manera para que se pueda instalar es entrar aquí en activar o desactivar las características de Windows. Vamos a buscar nosotros aquí hasta abajo y está subsistema de Windows para Linux. Con activar esta característica es suficiente para que se instale el kernel de Linux sobre el kernel de Windows NT. Ya en la versión de Windows de WSL2 es necesario también activar si su máquina cuenta con una versión Pro de Windows 10, el Hyper-V, porque tiene una arquitectura un poquito diferente, y también la plataforma de máquina virtual. Estas son las características esenciales. Ahora, luego de esto, se puede dar aquí clic en aceptar. Sale un display ahí de que está descargando los elementos necesarios, una descarga sumamente corta, máximo unos 10 minutos. Y luego de eso solamente se reinicia el equipo y ya se tiene disponible el kernel de Linux. Ahora, solamente se está activando el kernel como tal. Si nosotros ya queremos estar utilizando una distribución de Linux, entonces podemos ir sin ningún problema a la Windows Store y buscar aquí, por ejemplo, Ubuntu. Y tenemos ya diferentes distribuciones para poder instalar. La 18.04, la 20.04, aquí está solamente Ubuntu. Esta de aquí, si se instala, siempre va a tomar la versión más reciente que se tenga de la distribución, que en este caso sería la 20.04. Y no solamente puedo instalar Ubuntu, también puedo instalar Debian. Hay una distribución de Debian también disponible en la Windows Store. Hay de Kali Linux, si no me equivoco, estoy segurísimo que sí. Hay una distribución de Kali Linux, también hay distribución de OpenSUSE, para que se pueda utilizar como servidor WSL sin ningún problema. Ahora, luego de haber instalado ya la distribución con la cual nosotros trabajamos, otra herramienta sumamente útil para poder estar trabajando con distintas distribuciones sobre el mismo WSL sería la nueva terminal de Windows, el Windows Terminal. Ahora aquí, solamente para verla,
siempre se puede instalar desde el Microsoft Store. Y aquí podemos estar corriendo diferentes tipos de las terminales. Por ejemplo, está la terminal de PowerShell, la del símbolo del sistema, que son las propias de Windows. Tengo la terminal de Ubuntu corriendo sobre Windows, que esto es WSL. Aquí está la de OpenSUSE y está la de Debian. Y puedo estar corriendo ambas terminales, ambos procesos en una misma terminal. Ahora, para poder hacer instalaciones de elementos y de paquetes apt y todas las cosas que nosotros ya conocemos de Linux, entonces esto se puede hacer siempre a través de la terminal. Lo que no podemos utilizar directamente, o mejor dicho, de una manera nativa en WSL, son aplicaciones gráficas. No puedo utilizar, por ejemplo, Firefox, no lo puedo abrir directamente en WSL porque no soporta al momento ese tipo de elementos. Sí se puede hacer, se pueden correr estas aplicaciones, pero instalando ya los servidores visuales como Xphase 4 o Xserver 11. Ahora, aquí en la terminal de Ubuntu yo puedo correr los comandos de toda la vida, por ejemplo, sudo apt date, actualizar todos los repositorios que tengo yo de la máquina virtual. Aquí están corriendo sobre Ubuntu, podemos ver que se están obteniendo desde los repositorios de Ubuntu. Puedo correr el sudo apt upgrade, puedo instalar distintas cosas y vamos a ver un poquito más. Y ahora también otra herramienta que es sumamente útil sería VS Code, o sea, no necesariamente VS Code, pero en sí un editor de código. Ahora, les menciono yo VS Code por la integración que tiene directamente con WSL. Ahora, aquí VS Code está corriendo sobre Windows, pero con las ventajas de WSL, y ya que es desarrollado directamente por Microsoft, este es uno de los poquísimos programas que pueden correr dentro de WSL. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo esto? Primero, dentro de las extensiones tengo que tener instalada Remote WSL, que lo que hace aquí es, esta extensión es poder crear un servidor con la cual se esté corriendo sobre la capa de VS Code. Con la extensión instalada, aquí abajito está este símbolo, le doy clic y me dice Remote WSL, nueva ventana usando una distribución específica, o reabrir el folder en WSL. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Le voy a dar clic, voy a abrir este folder en WSL y lo voy a abrir en Ubuntu 20.04, que es la distribución por defecto. Ahora podemos ver que aquí está iniciando VS Code en WSL. Va a necesitar acceso a los elementos de red porque está corriendo sobre un servidor creado por WSL. Y aquí ya estamos. Vemos aquí que está el mensaje WSL editando en Ubuntu 20.04. Entonces ahorita en esencia yo estoy codificando sobre Ubuntu, no estoy codificando sobre Windows. Y veamos cómo corren los siguientes programas. Aquí prácticamente tenemos un hola mundo, escrito en C++. Ahora para correr esto, las extensiones aquí no se comparten entre las distintas sesiones de VS Code, es decir, que las extensiones que yo tenía localmente en Windows no las tengo aquí tal cual. O sea, me hace una separación. Aquí están las locales y las de WSL. Entonces, lo que voy a hacer es instalar una extensión de Code Runner para poder correr este código de manera sencilla. Voy a recargar la ventana. Y veo aquí que ya Code Runner está instalada en el servidor de WSL de VS Code. Ahora voy a correr este código aquí. Y vemos que esto está ejecutando una sentencia con G++ corriendo desde Ubuntu. Aquí está el output hola mundo escrito en C++ desde WSL. Ahora, poder correr las cosas en Ubuntu
desde una máquina que está corriendo Linux como sistema operativo principal, nosotros podríamos pensar que es algo ineficiente o que pueda tardarse mucho. Y es todo lo contrario. Correr los programas desde la capa de Ubuntu puede ser mucho más rápido que estarlo corriendo en C++. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, que estarlo corriendo en Windows, perdón, tenemos un pequeño ejemplo en C++, que aquí es un programa que únicamente hace el print del hola mundo y después tiene un algoritmo de ordenamiento que en este caso es Quicksort. Volvemos a correr el programa. Aquí hola mundo, escrito en C++ desde WSL. Aquí le vamos a poner un tamaño, un arreglo de números aleatorios que va a generar. Genera los números y ya los ordena desde el mayor al menor. Y 8 es un número muy pequeño, pongamos un número más grande como 100. Digamos que el proceso es sumamente rápido. No tanto porque el algoritmo de Quicksort sea tan rápido, sino porque la capa de WSL es sumamente eficiente y optimizada para poder correr cualquier tipo de programas. Ahora no estoy ligado únicamente a correr proyectos de C++, programas de C++. También podemos correr aquí de Python. Tengo aquí el Hola Mundo. Vamos a correrlo. Aquí está, Hola Mundo, escrito en Python desde WSL. Y también aquí hay un pequeño juego de X0 para un jugador. Ahora vamos a ampliar un poquito esto. Vaya. Y vamos a poner un espacio. Podemos ver que el programa se ejecuta sin problemas. Y esto desde la capa de Ubuntu. Ahora, estos programitas así pueden hacerse en Windows. Con eso no hay ningún problema. Pero si nosotros vemos en Windows cuáles son los IDEs o las herramientas para poder desarrollar en C++ y en Python, por ejemplo, en C++, dentro de las que son más versátiles de instalación, es decir, que la instalación es sumamente sencilla, está Dev C++. Y todavía sí se tiene que crear un proyecto, se corre el archivo, esto va a correr en MinGW, se instala el IDE y el compilador. Y si ya nos vamos con un proceso diferente, por ejemplo, están instalando Visual Studio. Visual Studio para poder correr un programa de C++ es una instalación de alrededor de 5 gigas. Algo sumamente pesado. Aquí para poder trabajar y correr el programa, yo lo único que tengo que hacer es sudo apt-get install G++, que sería el compilador, y aquí no lo instala porque ya está instalado en la versión más reciente. Y ya con esto yo puedo estar compilando programas codificados desde el editor de VS Code. Lo mismo con Python o cualquier otra cosa. Incluso aquí puedo correr procesos diferentes, por ejemplo, procesos de servidor, llámese Node o los procesos que se utilizan en React también. Podemos ver que aquí tengo Node instalado. Si vemos la versión es la 14.4.0, la que está actualmente. Y también tengo NPM en la versión 6.14.5. Todo esto a través de la capa de Ubuntu. Veamos aquí, tengo una aplicación de React para que nosotros podamos probar. Aquí abro la terminal. Ahora, siempre con comandos de Ubuntu, puedo navegar hasta la carpeta. Aquí estoy actualmente ya en la carpeta de React y puedo poner npm start para poder iniciar el proceso. Aquí está iniciando todo lo necesario para que podamos trabajar y para poder correr la página y el servidor, y que el servidor además esté pendiente en cuanto a las actualizaciones de los archivos. Es decir que, por ejemplo, yo hago un cambio en alguno de los ficheros del proyecto, entonces este cambio lo va a detectar ya en el servidor en el cual está corriendo. Entonces esperamos a que inicie. Vale, lo único que hace esta aplicación de React es que tiene un botón, hace una llamada o una API remota
y obtiene datos de un Pokémon. Yo le doy clic aquí, encuentra un Pokémon y entonces hace la petición y ya carga aquí el nombre, número de la Pokédex y los tipos que tiene y carga los distintos sprites. Ahora vemos aquí el mensaje que tiene ya la terminal de Ubuntu con la que estamos corriendo, es que eso está corriendo en la red del localhost en el puerto al 3000. El servidor lo configura automáticamente WSL. Todo ese proceso no tenemos que estar haciendo nosotros. No hay una mayor dificultad para poder correr estos procesos. Ahora vamos a ver que también esto se actualiza según yo vaya cambiando los archivos. Por ejemplo, aquí antes vamos a agregar una etiqueta P que diga hola mundo. Aquí ya lo está compilando el servidor y detectando los cambios. Y aquí podemos ver que ya se actualizó. Entonces WSL tiene lo que se domina el File Watcher. Y nosotros podemos ver los cambios en caliente que van sucediendo entre cada uno de los archivos. Ahora, esta es una de las cosas que WSL2 no puede hacer por el momento, ya que cambió su arquitectura. Por eso les mencionaba yo que no nos vamos a meter en mucho detalle. Si yo este WSL lo estuviera corriendo en la versión 2, los cambios no los detecta. No tiene esa ventaja del File Watcher. Entonces yo tendría que estar reiniciando el servidor otra vez. Y aquí termino el proceso y vuelvo a poner npm start para volver a correrlo. Ahora, ¿cómo cambiar entre una versión de WSL en dado caso ustedes quieran hacerlo? Esto se hace a través de PowerShell, de los comandos de PowerShell. Aquí podemos ver WSL-L para que me liste a mí las distribuciones que están corriendo ahorita, y la predeterminada es Ubuntu 20.04. Aquí está la de OpenSUSE y está la de Debian. Si vemos un poquito más de detalle con el parámetro verbose, aquí vemos que la primera está corriendo en su versión 1. Aquí estas dos no están corriendo y están en la versión 1. Vamos a cambiar ahorita Debian a la versión 2. WSL sí, la versión de Debian vamos a cambiar. Aquí le vamos a poner set version. Hay que ponerle cuál es la distribución a la cual nosotros queremos cambiar. Y también hay que ponerle por ejemplo aquí Debian y a la versión 2. Y aquí esto ya lo cambia a la versión 2 automáticamente. Ahora, no lo voy a cambiar porque no es un proceso que se tarda alrededor de una media hora en hacer todo ese proceso. Si yo quiero que las versiones, las distribuciones que instale de aquí en adelante sean la 2, entonces yo le pongo set default version al comando de PowerShell y le pongo el 2. Entonces de aquí en adelante, todas las que yo vaya a instalar o las que yo vaya a actualizar, ya no van a estar corriendo en la arquitectura de WSL1, sino que van a estar corriendo en la arquitectura de WSL2. Bueno, cerremos esta pestaña. Ahora vamos a entrar aquí al workspace, say WSL, aquí en Node.js. Mantengo Shift, clic derecho, y aquí está abrir Shell de Linux. Aquí en el menú contextual de Windows podemos ver que también se agrega la opción para poder abrir directamente la terminal, como si fuera la terminal de PowerShell o la terminal de SMD propiamente del sistema. Ahora, aquí estoy abriendo ya la terminal de Linux. Voy a hacer un poquito más grande la fuente. Vale, y voy a crear un proyecto de Node a través del framework de Express. Pero creo que aquí en esta terminal propiamente no tengo instalado Node, si no me equivoco. Entonces lo voy a instalar desde aquí. Vamos a terminar ese proceso. Aquí está Node.js, vamos a ver. Node -v. Sí.
Va. Eh, por si acaso, no recuerdo si tengo instalado Express aquí. Creería que no. Vaya, instalamos Express. Después también vamos a instalar Express Generator. Y ahora vamos a probar Express. View. Prueba. No. Si no me equivoco es por la manera en la cual tengo configurada la terminal, porque otras cosas de las que le iba a mencionar es que la terminal que tengo ahorita, aquí en ese caso de WSL de Ubuntu, no es la que está por defecto, sino que es una capa de personalización extra. Aquí si yo corro la de Debian, esta es la terminal por defecto, corriendo propiamente. Ahora aquí en esta, poniéndole que a nosotros no nos parece la capa normal de la terminal, entonces yo puedo instalar terminales aparte, como OMI ZCH, y puedo instalar ya distintos temas. Aquí ahorita estoy corriendo, si no me equivoco, el tema de Power Level 10K. Vamos a ver ahorita. Eh, vamos a editar esto con Nano. Aquí estamos corriendo ya Nano. Podemos ver toda la configuración que tiene la terminal que tengo instalada actualmente. Vemos aquí, está la terminal, está el tema de la terminal, toda la configuración. Vamos hasta abajito. Los plugins que están instalados, en este caso ahorita solamente está el plugin de Git configurado. Entonces aquí tendría que tener también el de npm para poder estar corriendo los comandos sin problema. Y distinta configuración para poder exportar distintas cosas. Y aquí también tengo un display, tengo un export de una variable display con la cual yo puedo estar corriendo aplicaciones gráficas. Pero para poder correr aplicaciones gráficas aquí se necesita tener, como les decía, un servidor para las aplicaciones visuales. En este caso yo tengo X410, está siempre del Microsoft Store, solamente que este es de paga. Y sudo app install Firefox. Voy a instalar el navegador de Firefox aquí en WSL para que podamos probar el componente visual. No recuerdo yo si lo tengo configurado. Esperaría que sí. Entonces aquí se está haciendo la descarga. Aquí la velocidad esta de descarga no es tanto por la terminal, sino por la, por la velocidad de mi internet, que a estas horas de la noche es un poquito lenta, y más con la transmisión que se está haciendo ahorita, si no eso corriera mucho más rápido. Bueno, mientras instala también vamos a probar entonces el servidor de... vamos a volver aquí. Voy a cerrar la conexión remota y ahora estoy con VS Code propiamente de Windows. Voy a abrir un folder aquí que tengo una API para que podamos probar. Ahora esta API ya está codificada, ya está todo hecho prácticamente, es uno de mis proyectos. Y la puedo ejecutar aquí propiamente desde la terminal de WSL. VS Code siempre me marca a mí cuál terminal es en la que estoy actualmente. Aquí en este caso WSL, pero si yo quiero puedo cambiar la terminal por defecto, o en todo caso puedo abrir otra terminal que no sea WSL. No estoy ligado a usarla en su totalidad y que eso me vaya a sustituir todo. No, no es así el caso. Aquí vamos a correr.
Está iniciando el servidor ahorita. Aquí ya se conectó a la base de datos. Entonces ahora vamos a poder hacerle request a este servidor y vamos a poder ver que esté recibiendo las peticiones. Vale, aquí tengo ya configurado la Insomnia para hacer las peticiones. Aquí vamos a crear una petición tal cual. Esto está corriendo sobre el localhost. Si no me equivoco, está sobre el puerto 3500. Aquí lo vamos a cambiar, 3500. Vamos a hacer una petición. No recuerdo. Aquí vamos a ver. Vale, estamos aquí. Vale, aquí está configurado. Vamos a ver, vamos a agregar un output para cuando se esté haciendo una petición, para que podamos ver. Vale, aquí está la petición ya. Solamente que aquí cambiarlo. Bueno, vamos a ver aquí. Ya está reiniciando. Hago la petición y aquí me detecta la petición al servidor sin ningún problema. Ya todo esto corriendo siempre desde la capa de Ubuntu. Es decir, que todo este proceso se está corriendo desde Ubuntu, no se está corriendo desde Windows. Aunque VS Code no se esté ejecutando desde Ubuntu. Porque recordemos aquí que lo que está corriendo el proceso de Node no es VS Code, sino que es la terminal propiamente. Y como la terminal que estamos usando es WSL, aquí está ya configurado todo. A ver, aquí ya terminó la instalación también. Vamos a intentar abrir Firefox, pero hay que abrir primero el servidor. Bueno. Entonces aquí le damos ya en Firefox. Empieza todo el proceso y hay una ventana de Firefox que está corriendo ya propiamente desde Ubuntu. Esta es ya una aplicación visual. Todo eso está corriendo a través del servidor de Xface. Entonces aquí me dice que el display que estoy usando está corriendo ahorita en el localhost. Es un servidor prácticamente. El servidor lo que se encarga es de transmitir todos esos datos de la aplicación que se correrían en Ubuntu, suponiendo que se tiene instalado todo eso, pero lo que está corriendo en esta capa de personalización. Y a todo esto a través de las bondades que nos ofrece WSL. Ahora, yo les invito a que ustedes busquen e implementar todas estas cosas en su workspace, instalar WSL. Es sumamente versátil, como les comentaba. Aquí no es que nosotros vamos a tener instalado WSL para poder sustituir todos los elementos de Windows, sino para que nuestro flujo de trabajo sea mucho mejor, ya que hay gente que trabaja las cosas de Ubuntu en máquina virtual, o hay gente que las trabaja con Dual Boot, y con eso no hay problema, pero instalar otra partición en el disco duro
no es que sea un proceso tan complejo, pero sí es un poquito largo y también ocupa bastante espacio. Por ejemplo, para que una partición de Ubuntu corra bien, se necesitan alrededor de unos 20 gigas, 30 gigas para poder instalar todos sus componentes visuales y todos sus elementos. Y en la mayoría de los casos ni siquiera necesitamos poder tener el acceso a todos los componentes visuales para cosas que se pueden hacer desde la terminal, como los procesos que acabamos de ver, que correr un programa de C++, compilarlo, uno de Python, poder estar utilizando un servidor de React para poder eh, tener nuestro desarrollo web o el desarrollo de Node también para el backend, cositas así. Ahora, y no solamente yo voy a estar aquí ligado a trabajar con Ubuntu, a trabajar con las distribuciones de Ubuntu, sino que puedo trabajar con las distribuciones que a mí se me dé la gana. Como les decía yo, tengo instalado y para probar, para que ustedes vieran las distribuciones, está la de Debian, la de OpenSUSE, está la de Ubuntu, y a cada una con su funcionalidad propia. Y con los Linux flavors que a ustedes más le guste, ¿verdad? Y eso es un proceso mucho más versátil, porque, por ejemplo, yo estoy trabajando en desarrollo web, estoy trabajando en una página de React y necesito yo un logo. Y ese logo yo lo necesito hacer desde Photoshop. Photoshop no lo puedo correr desde Ubuntu. Entonces me veo yo obligado a regresar a la máquina de Windows, hacer todo ese proceso, después pasarlo ya a la máquina de Ubuntu, ya sea por Dual Boot, lo paso a la partición o lo copio en una USB o lo paso a la máquina virtual, a donde sea que yo lo esté ejecutando, y de ahí volver a seguir el desarrollo. Entonces ese flujo de trabajo se hace un poquito más tedioso a comparación a cómo nosotros lo podemos acortar con todo este proceso. Ahora, sí, existen distintas herramientas en Ubuntu como GIMP para poder editar todos esos elementos, pero si nos ponemos a pensar, el más fuerte para poder estar trabajando de esa manera sería Photoshop o herramientas visuales. Ahora incluso yo puedo tener procesos aquí corriendo en WSL y estar haciendo distintas tareas. Por ejemplo, yo en WSL incluso puedo montar un servidor de Minecraft en Docker o propiamente desde los servidores de Ubuntu con OpenSUSE y poder estar ya jugando en una red local en distintas máquinas, o incluso esa red local la puedo transmitir para poder ya jugar en línea con otras personas. Puedo montar servidores para las páginas web, puedo montar servidores de WordPress, de bases de datos, de un montón de cosas. Es decir, que WSL no está limitado a bueno, la única limitante que tendría WSL para cortarlo sería las aplicaciones visuales, que necesita ya un poquito más de conocimientos en cuanto al X-Face para poder correr todos estos elementos. Pero aparte de eso, se puede hacer una infinidad de cosas. Ahora, con WSL2 esperaría, bueno, se espera que en las próximas versiones se arreglen esos problemas que se tienen, que son bastante particulares. Eh, no es por decir que WSL está súper bugueado y que no es utilizable. Al contrario, WSL2, por su arquitectura, tiene unas grandes ventajas del performance en comparación a WSL1. Corre los comandos mucho más rápidos, la conexión a red es mucho más rápida, los procesos de apt update, upgrade, auto remove, install, todas estas cosas tienen una gran eh, reducción del tiempo y como lo dice Microsoft, el tiempo que se reduce es alrededor el tiempo es alrededor de 3 veces menos en WSL2 que WSL1. Lástima esos fallitos que tiene por el momento que al menos para mis necesidades lo hace inutilizable. Es decir, que yo prefiero quedarme por el momento con WSL1 a tener que estar utilizando WSL2. Entonces, habiendo visto ya todo esto, de todas las ventajas que tiene WSL, eh, en comparación a estar instalando nativamente en Windows todos los elementos, por ejemplo, estar instalando MinSW en Windows es un proceso mucho más largo, mucho más complicado que solamente correr un comando en la terminal. Instalar Node también, ya que en Windows, al menos de manera nativa, no se tiene un version manager como se tiene en Ubuntu. Es mucho más complicado estar instalando estos procesos.
para instalar Python también se tiene que instalar Python, ya sea del Microsoft Store o se instalan los binarios desde la página. Eh, y luego se están compilando los programas desde la terminal de Python propiamente. Entonces se tienen que instalar bastantes cosas más. En cambio aquí WSL, en la partición donde se montan todos sus elementos, ahí están todas las instalaciones y no hay mayor problema. En la terminal aquí con la integración de VS Code yo me pongo a correr todo esto y de una manera mucho más eficiente. Entonces hasta aquí podríamos ir terminando este webinar. Quisiera darle las gracias a todos los que se han inscrito, a todos los que han participado. También los invito siempre a que estén pendientes de todas las redes sociales de la comunidad para que no se pierdan de todas las cosas que nosotros vamos a estar haciendo. Y aparte de cosas así de ámbito académico, de ámbito informativo, tenemos cosas ya de un ámbito más recreativo. Por ejemplo, tenemos un torneo de Valorant que actualmente están las inscripciones abiertas hasta el día viernes para que ustedes puedan meterse ahí con sus amigos. El torneo se estaría ejecutando ya el día sábado. Y a toda esta organización de manera virtual siempre, porque nos hemos estado acomodando a, a este nuevo estilo de vida, podría decirse. Pero siempre buscamos que todo el conocimiento que tenemos entre los miembros y toda la buena disposición que tienen los miembros de la comunidad, poderlas compartir con ustedes. Si se dieron cuenta también, esta sesión está siendo grabada. Se va a subir al nuevo canal que tenemos de YouTube. Entonces, si ustedes quieren los detalles del canal para poder ver después, si ustedes quieren seguir los procesos de instalación o si algo les llamó la atención y quieren volverlo a ver, entonces al correo que se les envió con el enlace del Meet, pueden responderlo ahí y con gusto yo les envío el enlace ya del video cuando esté subido. Porque hay que esperar a que la grabación se envíe y esa grabación luego subirla, que se renderice, entonces es un proceso ya que se tarda un poquito más. Igualmente, si ustedes tienen alguna duda o alguna cuestión, ahorita sería un momento ideal para preguntar, o si por el momento no tienen ninguna duda y prefieren investigar por su cuenta y necesitan ayuda, también pueden responder al correo en el cual se les contactó. Entonces, como les mencionaba, muchas gracias y si nadie tiene ninguna pregunta o algo, las personas que ya se pueden retirar, pasen feliz noche.